Mia Khalifa, Mia Khalifa. Hola papus, ya están por acá. Bienvenidos al laboratorio de Mia Khalifa. No me van a banear por estar diciendo estupideces. No se pasen de barrica. Vamos a lanzar, ya estamos en YouTube. No tengo COVID. A mi mamá se le ocurrió estar asando chiles a medianoche. Se mamet. No tengo COVID. Bienvenidos amigos al laboratorio de Químico Gamer. Vamos a jugar el nuevo Tlacuache. Ratchet de Tlacuache en 4K. 60 frames. Como ten. Bienvenidos a todos. Bienvenidos al laboratorio de Mia Khalifa. Mia Khalifa. Hermes. Hola. Bienvenidos, vamos a ver. Déjenme entrar a YouTube. Déjenme poner los comentarios de todas las redes en las que estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube y en Twitch. Entonces, déjenme poner la transmisión. En YouTube, ahí está, ya estamos en YouTube. Ya estamos en Twitch. Que tengo que iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión en Twitch. Tengo que poner, dice que tengo que poner verificación. Ahí está. Vamos a poner en, a ver. Se me acaba de ocurrir algo. Luego les cuento, creo que se me acaba de ocurrir. Saludos, también ya estamos en Facebook. Y en Twitch. Sufro como Precious. Jueves de Tlacuache. Vamos a jugar. Saludos a Yamel. Hola Yamel. Bienvenido. Aquí yo andaba diciendo tonterías. Dije, no hay nadie, diré tonterías. Hola, bienvenida. Solo que voy a estornudar, no tengo COVID. Mi mamá está haciendo chiles a medianoche. No sufras, ya. Ya me puse feliz. Gracias. Y bienvenidos amigos, gracias a Yamerita por like y la compartida, eres lo mejor. No, el like, gracias. Pues vamos a empezar. Algo que está bien padre de este juego, que es el nuevo juego de Ratchet and Clank, el nuevo Tlacuache de Play 5. Les voy a enseñar, o sea, qué rápido carga. O sea, apenas voy aquí a seleccionar la partida. Y chen, que vamos a contar, a ver, 1, 2, 3, un segundo, no, 1, 2, 3, un segundo, 2 segundos, literal, carga en 2 segundos. Llegaste a mi escondite. Pero antes tengo que rescatar a mis amigos en la fábrica de gelatonio. Solo que ya ni me acuerdo cómo jugar. ¿Cuándo jugué el domingo? Ya ni me acuerdo cuándo jugué. Monedas de chicle. Eso es lo que ya ni... A ver, ya. Está bien padre. Está bien puro papu.
Vamos a ver el mapita. Soy el Napa, soy el Napa. No, a ver, espérense. Dejen recordar cómo se jugaba esto. Ahí está. No me gusta dejar tantos días de jugar porque se me olvida, ya estoy anciano. Me gusta jugar, no diario, pero sí tal vez cada 2 días, porque si no, sí se me empieza a olvidar cómo se juega. Hola amigos, bienvenidos al laboratorio de Químico Gamer. Les doy la bienvenida. Estoy nervioso porque hoy anda una niña muy bonita que se llama Yamel, anda por ahí viéndome y me puso nervioso. Ya me puso nervioso, es mi crush. Ahí anda el crush por acá viéndome. Lo que está bien padre, amigos, es que estoy jugando en Play 5 y tiene la vibración áptica. Estás en comunidad nueva. Ah, cara, estoy en comunidad nueva. Vamos a tener nuevos seguidores. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Puedo matar a esas luciérnagas? Guácala, unas luciérnagas. Pobrecitas. Vamos a matar luciérnagas, porque qué asco las luciérnagas. Y cuéntales qué estás jugando. Estamos jugando un juego que se llama Ratchet and Clank. Ratchet se desarrolla esto en varios mundos a través de la galaxia. Aunque tiene cara de tlacuache, realmente de la especie. Miren, hay un esqueleto. La especie se llama Lombax. Lombax, el Ratchet Lombax. Tenemos que explorar todo el mapa. Vamos a ir primero a la izquierda. O vamos primero a la derecha. Vamos a ir primero a la derecha. A ver. Vamos a explorar esa islita de aquí. Pasamos a esta de acá y ya nos vamos hasta acá. Ese es un dinosaurio. Me acabo de dar cuenta que ese es un dinosaurio como petrificado. Ven, esas son sus patas. Esas tiene 6 patas, tiene una cola y ahí tiene, bueno, ahí tiene que tener algo, pero no tiene nada. Y a ver, vamos. ¡Ay, güey! Un sapito. Ah, sí, mira, es un dinosaurio. Es un dinosaurio. Pero está ahí como en... No me hace nada, es como... Muy pacífico el dinosaurio. Hola, señor. ¡Guau! Ya hace como sonidos raros. ¿Ves? Está comiendo ahí unas... Está comiendo ahí unas lechugas espaciales. ¡Wow! ¡Ah! Se comió una lechuga espacial. Genial. Ah, pero dice que... A ver, para acá hay otra isla. Vamos a apurarnos a explorar, amigos. Es hembra. Exactamente, es un dinosaurio hembra, por eso no tenía nada en su ahí. Ah, creo que no podemos ir todavía hasta allá. Entonces vamos a ir para el otro lado. Lo que está padre del control de Play 5, el DualSense, es que cuando da o sea, cada paso se siente así la vibración en cada lado del control, o sea, es que es muy difícil de explicarlo. En serio, si tienen oportunidad, sí prueben el Play 5. Es una sensación muy, muy, muy rara. O sea, cuando camina se siente, o sea, como de cada lado se siente así como la vibración, o sea, se siente en sus pasitos. Y cuando camina en tierra se siente diferente que cuando camina en pasto. Cuando camina en pasto se siente como más suavecito la vibración. Mira, hay muchos dinosaurios divertidos. Y se ve mucho... ¡Ah! Por leer me caí, me quemé la colita. Y se ve mucho mejor que el anterior, me gusta. Sí, pues... ¡Ay, güey! Genial. Hay un gastrópodo justo en mi escondite. Hacía tiempo que no me alejaba tanto. Hay mucho ácido de pantano desde aquí hasta la fábrica de gelatina. Ácido de pantano. A estos escarabajos no les molesta el agua ácida del pantano. Velocípteros, sí. Velocípteros. Por eso voy a montar uno. En cuanto me acerque lo suficiente. Se llaman velocípteros. Y sí, se ve mucho mejor que el anterior. El anterior que estaba jugando era para Play 4. ¿Me copias? Ay, no. Mi comunicador debe estar
averiado. Hola, señora. ¿Qué me va a vender o qué? Esto no estaba en mi cuenta la última vez. Rociador Eso es botánico. porque agregué a nuestro amigo en común que está en Nefarious City. Ok. Cómprala Oh. mientras puedas, cielito. A ver, vamos a comprar. ¿Cuál compramos? ¿El rociador botánico o el colisionador? A ver, dice el rociador botánico. ¿Alguna vez te preguntaste si tus enemigos se verían mejor como delicadas esculturas de jardín inmóviles? Ahora la respuesta está en tus manos. A ver, la vista previa. Ah, lanza una bomba y se hacen. Ah, se hacen plantas. Ah, sí, sí la quiero. O a ver este. Existe un arma tan poderosa que con solo apretar un botón puede despedir un rayo de energía capaz de pulverizar enemigos. Oh. Su nombre es el colisionador de Negatrones. El colisionador de Megatrones. Y te va a invitar a negocio piramidal. Barre a la multitud con tu Dice, cómprame y luego invita a más gente a comprar y te va a dar un descuento. Te mueres de ganas. A ver, vamos a... ¿Qué podemos comprar? El rociador... Primero el rociador botánico. Muy bien, muy bien. A todos tus amigos. Ok. A ver, la misión es... Tengo que ir a atrapar un Velociraptor. ¿Cómo se llama? Ah, sí, lo estaba contando que el anterior que estábamos jugando era el de Play 4. Y aunque tenía una actualización para Play 5 que lo hacía correr, se supone, a 4K y a 60 frames. Está bien pro, pero al final de cuentas el otro pues fue desarrollado para Play 4. Y este pues sí, de hecho es de los primeros juegos que pues, son ya totalmente diseñados para Play 5. Porque aunque había otros juegos... A ver, vamos a probar nuestra nueva arma. A ver, espérense, ¿cuál es nuestra nueva arma? A ver cómo es. A ver. Ah, sí los hice. Ah, pero tengo que atacarlo rápido porque se... O sea, los hago plantitas, pero como que se liberan. Se liberan. La señorita Zurkon solo vende productos de la mejor calidad. Vamos. Muchas moneditas para entrarle al negocio piramidal de la señora Zurkon. Solo que hay que explorar cada cachito de... Ah, vean, sí, les dije. Hay que explorar cada cachito del mapa para que nos encontremos más recursos, más moneditas y más cosas. Gracias por compartir. Eres la mejor, Jamel. Mi crush anda por acá. Dice que del lado derecho hay otra de esas piedritas. Aquí está, una piedra filosofal. Aquí está. Se hizo Bulbasaur. No va. Se hizo Bulbasaur. Oh no. Hola señores, no me estén disparando a cochinadas. ¡Ah, perros! ¡Ah! Ay, no, estoy muy lejos para... Oh. ¡Ah! Oh no. Espérense, hay un montón. No tengo munición. Chicos de la... A ver, ¿qué hago? Oh no. Espérense. Ya me acerqué. Los eliminaste con gran habilidad. Este honguito me ayuda, lo lancé y me ayuda
a lanzarles como bombitas. Mira, hay otro dinosauriote. Muy bien, a ver, ¿a dónde vamos? Para acá, vamos para acá. ¿A dónde va ese velocíptero? Parece que de esa cueva emana una distorsión dimensional. El velocípedo. Órale, ¿cómo llego hasta allá arriba? No puedo... Espérense, renacajos. Los renuacuajos. Yo les digo renuacuajos. Te ves bastante débil. Me veo demasiado débil. Deme un chocomil. Deme un chocomil. Oh, a ver. El último velocíptero huye por esa especie de falla. Oh. Eso es lo padre de ese juego, amigos, y por esto es que se tiene que jugar a fuerza en Play 5. Porque vean, o sea, aquí estamos en este mundito y al mismo tiempo se está renderizando en tiempo real otro mundo. Y así, sin tiempos de carga, pum, pasamos de un mundo a otro mundo. Bueno, ¿una burbuja dimensional? Tal vez un síntoma de la destrucción del dimensionador. ¿Cómo se te Es una ocurren estas puerta cosas? dimensional. Entonces está padre porque, o sea, como estábamos en el otro mundo y así sin tiempos de carga pasamos de un mundo al otro. Una coquita, se me bajó la presión. Tráiganme una coquita. Ah, porque también... ¡El robot asistente de los Morts! Debe haber atravesado la falla de algún modo. Ahí está el velocíptero. Y se llama el... ¡Wow! Es el futuro. El futuro es hoy, viejo. Ay, pero también, o sea, ahorita no estamos jugando con Ratchet de Tlacuache. Estamos jugando con Rivet. Se llama Rivet la Tlacuacha. ¡Wow! Me puedo subir al Gran Steampunk. El futuro es hoy, viejo. Tal vez golpear el nido llame su atención. Copiar el nido. ¡Oh! ¡Qué miedo! No hay mapa, pero vamos a explorar todo. ¡Ah! ¡Ah! Estoy viajando al futuro, voy muy rápido. Me acordé cuando iba patinando con Eric y Eric me iba... Eric me iba jalando. Íbamos bien rápido y yo le dije al doctor Eric, vamos muy rápido, estoy viajando al futuro, y nos caímos. Está genial, dice, bienvenidos amigos al laboratorio de Químico Gamer. Bienvenidos. Estamos jugando Ratchet Tlacuache, aunque ahorita estamos jugando con Rivet, se llama Rivet la Tlacuacha. Y se siente bien padre porque, o sea, como estoy como con el Play 5 con el DualSense, ahorita está vibrando chistoso y sí se siente así como si estuviera como gelatinoso, así se siente la sensación en el control, como gelatinoso. No sé cómo describir la sensación, pero sí se siente, amigos. Y también, o sea, ven las texturas, vean el agua y sí se ve todo bien pro. Bueno, ya exploramos toda la Babosalandia. Vamos a ir acá a subirnos. Mira, hay unas costillas allá flotando. Tal vez Maynard pueda llevarme a ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Guardia Galáctico Cabeza. Ah, nos dieron una nueva armadura. Dice, infliges un 5% más de daño cuerpo a cuerpo. Y era para recibir menos daño. Yo creo que el de... Así nos quedamos con el de recibir menos daño. Aquí es el nido. Ah, sí, aquí estaba el nido. El nido Pokémon. Lo siento, quítenme mi licencia de conducir caracoles. No te pases. Quítenme la licencia de conducir caracoles. Disculpen la palabrota, amigos. Caracoles.
Disculpen la palabrota, pero caracoles. Caracoles, Rick, me estrellé, choqué. Con Polish sale. Si quiero agarrar todas las moneditas para ir a comprar ahorita otra arma con Doña Zurgón, Doña Furgoneta. ¡Wow! No, todavía no me quiero ir. Todavía no me quiero ir. Ahí estaba la salida, pero aún no. El futuro es hoy, viejo. Arre. Pero vean cómo su colita se prende. O sea, vean como todo el juego de luces y sombras. O sea, vean su colita como brilla bien padre. Su colita. Guácala, a mí no me gustan los caracoles. ¿A ustedes les gustan los caracoles? A mí me da mucho asco. No me gustan. No me gustan para nada los caracoles. Si pudiéramos alejarnos de este ácido. Yeah. Vamos a explorar en nuestro caracol mágico, la caracola mágica. Arre. 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 Oh no, oh no. No, hay paso para allá. ¿Por qué no me dejan explorar a gusto? El futuro es hoy, viejo. Cuéntenme, amigos, si a ustedes les gustan los caracoles. A mí no me dan como guácala. Por ahí escucho un dinosaurio. Hoy no veo la sombra del dinosaurio. Lo escucho, pero no lo veo. Está allá arriba, ¿no? ¿Dónde está el sol? Ahí veo como la sombrita. La sombrita. Pero me quedé sin caracol. Sin caracol la mágica. ¡Ah! Si pudiéramos alejarnos de ácido. ¡Vamos, Maynard! ¡Busquemos a los Morts! Vamos a explorar a ver qué nos encontramos. ¡Lo siento! A ver qué nos encontramos. Lo que lancé. ¿Por qué me dieron? Mejora un arma al nivel 5. ¿Qué? ¿Quién habló? ¿El dinosaurio habló? El dinosaurio me habló. Me dijo cosas que no puedo repetir porque no le entendí. Habla idioma extraterrestre y no le entiendo qué dice, señor dinosaurio Anacletus. Así habla el señor dinosaurio Anacleto. No, antes de avanzar vamos a explorar aquí este cachito. Antes de seguir avanzando. ¡Cuidado! Confía, sé lo que hago. ¿Gruntor? ¿Cuál Gruntor? Lo escucho pero no lo veo.
Gruntor. A ver, vamos a ver. ¡Oh! No manches, vean lo que me encontré. ¡Oh! ¡Oh! No. Aguanta, señor, aguanta, señor. Vamos a ponerlo a... Este lo podría hacer Bulbasaur. A ver, vamos a... Ah, dice, haz los Bulbasaur, exactamente. ¡Ah, sí le hice Bulbasaur! Sí lo pude hacer Bulbasaur, vamos a hacer otra vez Bulbasaur. Nos hacemos Bulbasaur y nos acercamos. Oh no, oh no. Vamos a hacer otra vez Bulbasaur, vamos a hacerlo Bulbasaur. Ahí está, y le damos con la escopeta. Oh no, casi me... ¡Uy, uy, casi! ¡Ah! El aniquilador no tiene municiones. ¡Ay, güey! ¡Ah, no! ¡Ah, perro! Vamos a lanzar unas bombas. Tengo bombotas también. Otra. Otra, la última. ¡Ya, muérete! Ahí está, ya se murió. Tiene la cara de monstruo de Hércules. ¿Cómo monstruo de Hércules? Hércules mataba a muchos monstruos, ¿no? A ver, amigos, cuéntenme. Recuerden, vamos a hacer el recuento de cuántos monstruos mataba Hércules. Mataba a las hidras, las que les crecían las cabezas de nuevo, ¿no? ¿Se llama hidra? ¿O cómo se llaman esas cosas? ¿Hidra? Mata a un minotauro, ¿no? También. Según yo mata a muchos monstruos. Mata... En la película no me acuerdo, pero en la mitología mata a un león, ¿no? Porque luego tiene su... En la mitología luego creo que tiene como su capa de león, o no sé qué trae de león Hércules. No me acuerdo si también en la película. Mata a una serpiente, ¿no? Cuando es niño en la película mata a las serpientes. A mí me gusta cuando mata al monstruo que le crecen las cabezas de nuevo. ¿Cómo se llama? ¿Así es Hidra? ¿Cómo se llama? Hidra venenosa. Ah, no, ese es otra. Estuvo bueno, me gustó matar a ese monstruote. Vamos a seguir explorando a ver qué nos encontramos por acá. Más monedas. Entonces ya no puedo regresar con la señora. Señora Surcon. Ah, me faltó unas piedras filosofal. ¿Dónde está? Está marcada en el mapa una piedra filosofal. Ah, ya la vi. Está acá arriba. Ahí está ya. Vamos, la peli león que tiene de capa es Scar. Ah, no más, sí es cierto. El Easter egg. La capa es de Scar. De Scar Tissue. Vamos, come on. Vamos todos allá. Vamos a la obra. En una sola maniobra. ¿A dónde vamos? ¡Ah, ven su colota! Vamos a ver si nos podemos. No nos podemos subir. Era genial, ¿no? Como en The Last of Us 2, que nos podíamos subir a la resbaladilla de dinosaurio, porque esta Ellie era como fanática de los dinosaurios. Y Joe la llevó al museo. Ah, voy a llorar. De recordar al Joe.
Le rompí sus huevitos. A ver, vamos a ir para acá. A seguir explorando. Pero está raro este mundo, ¿no? Porque, o sea, todo es como muy vegetaloso y pantano. Pero hay como ciertas máquinas, vean. Pero esas máquinas no sé si están extrayendo el ácido o lo están inyectando. Tenemos que explorar todo. Porque siempre hay recursos escondidos. No. Ahí no podemos ir, ahí no podemos entrar porque el ácido nos quema las pompas. Y es como Biopunk. No lo había pensado. Pero sí. Sí, porque está como todo vegetaloso, naturaloso, pero al mismo tiempo hay como tecnología espacial futurista, ¿no? Entonces sí se podría considerar como un Biopunk. No, les digo que esta woman es muy pro. Esta woman es la más pro. Biopunk. ¿Cuál es su punk favorito? El mío es Stream Punk Tricks. Bienvenidos al laboratorio de Químico Gamer. Estamos jugando Tlacuache nuevo. Este juego se acaba de estrenar hace 15 días, o sea, sí, recién salidito del horno. Y es uno de los primeros juegos totalmente desarrollado para Play 5. Porque aunque ya hay otros juegos para Play 5, como por ejemplo Spider Moreno, o ¿qué otros hay? O por ejemplo Sackboy o Spider Moreno, aunque son de Play 5 y ocupan varias funciones de Play 5, pues como también fueron desarrollados para Play 4, entonces como que ahí un poco los desarrolladores tienen que limitarse. Pero como este juego sí ya es totalmente para Play 5 y no salió para versión de Play 4, entonces aquí no tuvieron ninguna restricción los desarrolladores. Entonces ese es de los primeros juegos totalmente desarrollados para Play 5, ya sin ninguna limitación y sin nada, ocupando ya todos los recursos que tiene el Playcito 5. Ahora ya saqué ahí el caracolito. ¿Qué? ¿Por qué alto? Steampunk y Clubpunk. De gelatonio. No perseguimos al Lombax y a su robo mascota por todas las dimensiones para que nos detengan unas bolas de pelos. Bueno, tienen 9 segundos y medio para decirnos dónde está. 9 segundos y medio. Saludos a Tony Tapia, ya llegó por quien lloraba. Saludos a Tony Tapia, Tony, eres el mejor. Bienvenido. ¿Qué crees, Tony? Ya andamos aquí estrenando Ratchet and Clank Rift Apart. Donde puedes encontrar una Lombax y te aviso que es una luchadora. Uy. Sí me explotó el maldito cocodrilo. Explotan bien padres. ¿De dónde salen estos tontos? Tal vez también fueron absorbidos. No, tienen como un... o sea, les disparó y como que se resbalan las municiones. ¡Oh no, mis perritos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, espérense! Después se puso intenso esto. Se puso intenso. ¡Uy! Vamos a hacerlo. Vamos a hacer los Bulbasaur.
uf. ¡Mort! ¡Qué bueno que están bien! ¿Nosotros? Cuando A los supimos que Furbies. buscaban a un Lombax, la preocupación eras tú. Y ahora tú llegaste para salvarnos el trasero. Pero, ¿dónde están los otros? Bueno, algunos de los Morts están atrapados en ese desastre. Ni idea de lo que es. Solo veo que no deja de crecer. Entre eso y nuestro nuevo vecino de arriba no nos va nada bien. No, vecino. Don Cangrejote. Don Cangrejín. No te preocupes, yo me encargo. Ah, y tengo algo que pedirles en mi ausencia. Lo conseguí en el bar de Surki. Mort al fin puede reparar la nave en la que trabajaba. A ver, ¿qué es eso? ¿Un bulbo? Uy, ¿esos piratas no te dieron problemas, o sí? Un bulbo. Solo un poquito. No me he rasurado, me gusta algo medio vagabundesco. ¿Qué estilo les gusta más, rasurado o vagabundesco? Hola, señores. Ay, les voy a pedir. O sea, luego la violencia. Dice Tony Tepe, yo lo quiero jugar, pero supongo que no tengo Play 5. Te lo recomiendo mucho, sí, la verdad es que sí aprovecha mucho las capacidades del Play 5. Empezando con la vibración áptica. Cuando caminas sí se siente como cada paso de cada pierna, se escucha en cada lado del control. Y se siente diferente cuando caminas en metal. O sea, ahorita que voy caminando en metal, sí se siente así la vibración metalosa. O sea, no sé cómo explicarlo, pero sí se siente, sí se siente. Y también los gatillos adaptativos. Por ejemplo, con las bombas, ¿no? Tengo varios tipos de bombas. O sea, está bien padre porque como son adaptativos, ahora tienen dos. No solo es un tope, tiene dos topes. Entonces, en el primer tope, ahí está apuntando, ¿ya vieron? O sea, porque antes nada más había un tope. Los controles normales tienen solamente así como pues, un solo tope del gatillo. O sea, aquí tienes el primer tope, apuntas y ya cuando la apachurras al segundo tope, ya lo lanza. Y además cuando lo lanzas se siente así la vibración en cada gatillo. Entonces la verdad es que sí se los recomiendo mucho. Saludos a Ann Miller, bienvenida. Bienvenida al laboratorio de Químico Gamer. Dice, yo estoy estrenando control nuevo de Switch y unos audífonos gamer que me regalaron. ¡Ay, qué genial! Oye, ¿tienes página o streameas, Tony? Compártenos tus redes también para seguirte y también para ir a ver tu nuevo control de Switch. Pero ¿cuál te compraste? O sea, ¿el Pro o unos Joy-Con? ¿De qué colores? Si compraste Joy-Con, cuéntanos de qué colores. Y unos audífonos gamer que me regalaron. A ver, enséñalos. Dice Yamel Tony por dos que también quiere un Play 5 para jugarlo. Hola, te queda bien lo vagabundo. Gracias. Será muy furry, hago cosplay de la Tlacuacha, de que está bien pro su ropa. No manches, ¿qué crees, Yamel? Próxima parada, escondite. Tengo que ver cómo bajar el puente. ¿Qué crees? O sea, yo también lo pensé, dije, ¿y si hacemos los dos cosplay? Porque además ve su brazo, tiene su brazo como biomecánico. Y sí, pues dije, ¿y si hacemos así de Tlacuacha y Tlacuacha? Pero dije, no, porque... Dice, no va a querer. Dije, no va a querer, no creo que le llame la atención. Pero yo sí lo había pensado, no puedo creer que pensaste lo mismo. Ahí vamos a dejar que se los coman. Le lanzó una piedra a los... Vamos a dejarlo que se los coman. ¡Oh, no, ya me dio! ¡No! No, ya se regresó. Dice, sí, lo hacemos. Sí, sería bien genial, sí lo pensé. Oh, no, ya me vio. A ver, que mate a esos de allá arriba. Pues mátenlo o mátense. ¿Cómo salto para allá? Ah, ya vi. ¡Ah, perros! ¡Hola!
Otra vez tenemos que enfrentarnos a este grandotote, otro grandotote. Oh no, oh no. Vamos a hacerlo Bulbasaur. Nos hacemos... ¡Uy, güey! ¿Vieron cómo me iba a atacar y lo convertí en Bulbasaur en el momento preciso? Vamos a hacerlo otra vez Bulbasaur, vamos a hacerlo Bulbasaur. Hasta le crecen plantitas. Oh no, se me acabaron. Oh no, oh no. Ah, ya sé también, amigos. Ya me alcanza para comprar la otra arma con señora Robotina. Vamos con señora Robotina. A ver. Ah, no me quiso vender nada. No, gracias, señora. ¡Ah! Sí, me lanzó una piedrota. ¡Oh, cabrón! Ya casi, ya casi. Ahí está ya. Gracias por vigilar. Voy a ver cómo llegar. No manches, señora Robotina. A ver, ahora sí me va a querer vender o todavía no. Y se lo juego cuando me aburro, más o menos casi siempre. Ah, te pasas. El control es un alámbrico genérico, me lo regalaron también, dice, pero está bien chingón. Enséñalo. ¿Y de qué color son tus Joy-Con? Yo tengo unos... Cuando compré el Switch, compré la versión gris, porque era la más barata que había, entonces tengo unos Joy-Cons gris horribles. Ya después fui como a un bazar, antes acá por nuestra casa había un bazar, y fui con Yamel y conseguimos unos Joy-Con verde, los verdes con rositas, bien padre. Saludos a Elías M90, dice, ¿qué onda, Don Químico? Hola Elías, bienvenido, estamos aquí jugando Tlacuache de Play 5. Ahí vamos, ¿cuál compramos? ¿Colisionador de negatrones o el repercutor? A ver si qué hace, a ver. El gatillo de disparo para lanzarlo contra tu inútil enemigo. Y luego aparecerá al lado de él. ¿Y luego qué? Aprieta el gatillo de disparo para golpearlos otra y otra y otra vez. Ding, ding, ding. Voy a comprar primero el colisionador Vamos, te mueres de ganas. Y ya después que... Ya después compraré el otro, amigos. A ver, ¿cuántos...? Ah, tengo muchas piedras filosofales. Dice mi Joy-Con son los neón. Ah, los verdes con rosita, esos están padres. También tengo unos de esos y sí están. Creo que es el mejor color. A ver, vamos a comprar del señor Bailongo. Vamos a comprar. Dispara más rápido. Me encanta cómo se ve. De que estoy mejorando mis armas. Vamos a mejorar también el colisionador de negatrones. La velocidad del rayo. El rayo McQueen. Y carga de disparo más rápida. Estoy checando a ver qué puedo comprar. Por otro granada. Ok. Las cajas, el aniquilador. Esta sí que va a pegar fuerte. El rociador botánico.
Le aumenta la duración, sí, que aumente la duración, porque luego se... Debes derrotar a más villanos para mejorar esa. Luego ese, cuando los hago plantita, como que se acaba rápido, ¿no? El efecto. A ver, ya es que estaba medio concentrado para comprar y mejorar. Vámonos. Te extrañaré mucho, dulzura. Y hasta la mitad cargar, disparo y hasta el fondo para... Wow, a ver, entonces así recargo. Wow. Vale. ¿Para acá no puedo entrar? Vamos a ir para acá. Les mando una foto de mi control inalámbrico y mis audífonos gamer por Discord. Va, mándalo. Sí los quiero ver. Ah, miren, encontré acá una piedritas filosofales. Escucharon, no sé quién estaba apostando a que sí podía derrotar al super dinosaurio Anacletos. Saludos a Samuel Mendoza. Pero les gusta demasiado usar esas válvulas. Hola Samuel, ¿cómo te va? ¿Cómo vas con el Crash 4? ¿Acabaste toda la historia? Está bien bueno el Crash 4, no se pasen. Ok, ¿y ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? A ver, vamos a ir a... Pues bajen el puente, papus, que están ahí haciéndose mensos. Bienvenidos amigos al Laboratorio de Químico Gamer. Estamos jugando Ratchet de la Quachet. Mira nada más quién visita. Además está bien padre la tlacuacha. ¿Ves? También tiene sus goggles bien ¿Puedo porosos. echar un vistazo? Tengo algo de experiencia con anomalías dimensionales. Bueno, Y ves su brazo, está bien padre su brazo biomecánico. Ahora, ¿dónde fuimos? ¡Hola! Dice cocodrilo. Cocodrilo azteca. ¿Dónde es exactamente? Aquí. Ah, ¿no sabes? Bueno, yo tampoco. Parece que es un espacio entre dimensiones. A ver, pongan atención. Es una fisura entrópica creciente que pronto convertirá todo el universo en una sopa amorfa. El tiempo dirá. Oh, ay cielos. Oh, yo soy cielos. Clank. Saludos a Abigail. Hola Abigail. ¡Claro! ¡Sí, Clank! Yo soy el omnividente profeta cósmico del sector interdimensional 2255 fase Omega. Pero puedes ¿Qué? decirme Gary. Gary. Aquí está, Clank, ex robot de guerra, formó equipo Omnipresente con Lombax, clarividente. se convirtió en héroe. Ah, bien por ti. Oh, amigo de mi padre. Ajá. ¿Tu padre? Tal vez seas el que estaba esperando. ¿Puedes ayudarme a reparar las dimensiones? ¿Sabes reparar las dimensiones? ¿Y por qué hay copias de mí por todos lados? Son tus Tas- posibilidades. Y la ¿Son clave tus para reparar esta posibilidades? anomalía. Pero primero, recoge esa esfera. Se siente bien padre. O sea, cuando caminas se siente así todo el metal en el control. Y está bien padre porque es como Loki, ¿no? Así como de multidimensiones, multiuniversos. Es una esfera ligera. Puede reducir la gravedad de los objetos que toca. Parece que tus posibilidades son las que impiden que esta anomalía colapse. Tienen tu aspecto porque así es como interpretas la dimensionalidad. ¡Oh! Están perdidas. Si puedes guiarlas hasta la próxima meta. Se siente bien chistoso. Reparar esta anomalía. No manches, cuando lanzas esas pelotas se siente muy raro. Como que lo lanzas y como que rebota el gatillo, rebota, se siente bien raro.
Dice Tony Tapia, también ando estrenando juego nuevo. ¿Cuál andas estrenando, Tony? Cuéntanos. Dice como Soul. Ah, también es como Soul de las almas. Yo creo que se siente bien raro cuando lanzo aquí. ¡Oh! Rebota aquí. No creo que se alcance a ver. Ay, mira, sí se ve. O sea, ese movimiento de rebote hacia arriba yo no lo estoy haciendo. O sea, el botón es el que me regresa el dedo. Estaban cayendo todos. Bloquean el camino. Deshazte de Tengo que ayudar a todos mis amigos estos a que pasen, ¿no? Entra a la meta terminal y estarás un paso más cerca de reparar esta anomalía dimensional. La meta terminal, a ver, vamos a la meta terminal. Ninja Gaiden Master Collection en el Switch. Que te gusta mucho Ninja Gaiden, ¿verdad? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Está bueno? ¿Lo recomiendas? También algo que está muy padre de... Acelerará tus engranajes. Acelerará. A ver, vamos a... Puesto a que con un poco más de velocidad podría ocuparme de esa barrera. ¿También vives en Targazo, Gary? No, en Zavali. Estoy estudiando los archivos. Es la colección más importante de conocimiento dimensional que he visto. Sacará un peso de encima. Pero pongo ahí la de... Lo que está padre también de este juego es que tiene como muchas mecánicas de juego, ¿no? O sea, no solamente es o sea, no solamente es plataforma, o sea, tiene partes de plataforma, tiene partes de shooter, o sea, de estar disparando, y tiene partes como esta, que esta parte es más como de puzzle, ¿no? Es como un escenario más pequeño que el otro donde estábamos, pero es como de puzzle, de estar como resolviendo esos pequeños acertijos. A ver si corremos y luego saltamos y llegamos hasta allá. Sigue. Ese dispositivo pueda redireccionar a mis posibilidades. ¿Cómo se activará? Para cambiar. Ok. ¿Cómo la activo? Aquí salto, ¿no? Sí. Ahí está. ¡Espléndido! Parece que naciste para esto, Clank. Eso, vamos a ver qué sigue. Me está gustando esas partes de puzzle, me están gustando. Dice Anmiller, yo también lo pensé, sí, como Soul de las almitas que no tienen propósito. Dice, no te equivoques, si no la paleta de reloj te va a regañar. Como el Loki. Pero no puedo explicar qué. Como el Loki. Muy bueno, tengo un clip de 30 segundos, también te lo mando a Discord. Va. Y no quiero presionarte, pero de esto depende todo, básicamente. Ok, aquí ya... Si reparo esta anomalía, ¿reparará todo el daño causado en esta dimensión? No, las anomalías se están propagando demasiado rápido. Me temo que un cataclismo dimensional es inminente y solo se puede detener con aquello que lo causó. ¿El dimensionador? Exacto. Pero si reparar las anomalías te ayuda a aprender sobre la dimensionalidad, pronto vas a saber cómo salvarnos a todos. Al menos eso espero. Me pregunto, ¿alguna vez podré solucionar todo este problema? ¿A qué viene? Hace mucho tiempo desde que fui héroe. Y todo lo que sucedió con el dimensionador me preocupa. Cuando estoy bajo mucha presión, ¿Ahora? o sea, todos los días, me doy cuenta de que lo mejor es ir paso a paso. Me concentro en lo que tengo enfrente. Escucha, alguien guarde eso. ¿A qué minuto es? A ver, vamos a poner.
Signo de admiración, clip. ¿Alguien escuchó lo que dijo el cocodrilo cósmico clarividente omnipresente? Estuvo bien padre su frase. Dice, cuando estoy muy estresado, me concentro en solo lo que tengo enfrente y voy paso a paso. No, qué buen consejo del cocodrilo. Qué buen consejo del cocodrilaxo. Se rifó. Dice Miller, yo soy 22 de sol en estos momentos. Te pasa, ya acabé escuela y ahora no tengo propósito de existencia. Pero si tienes propósito de existencia, vas a hacer tu servicio social. Creo que todavía faltan esferas. Acá también ando proponiendo cositas. Dice Miller, dramatización. Por si te pasas. A ver, amigo, ya me estoy aquí atorando en este nuevo acertijo. Ya quité la bola. Esto acelerará las cosas. Acelerar las cosas para... Y aquí la quito, esta la de gravedad, la pongo acá, ¿no? Para que se quede eso arriba y ya pasen mis otros yo. Y luego apachurro el botón para que se vayan derechito. Pero luego ¿cómo van a dar vuelta para allá? Si me permites opinar, quizás sería beneficioso explorar el área en busca de más esferas. Explorar el área en busca de más esferas. Solo se van más rápido, pero no les... No, ya entendí. O sea, yo lo pongo para ir rápido y yo soy el que tengo que pasar rápido ahí, ¿no? Sí. Pero ¿y ahora? Ahí voy poco a poquito. Dice, sí me gustó, sí, la frase del cocodrilo cósmico espacial. Ya corre como Naruto. Dice, sí, todos los días en medio del cuando estoy estresado. Exactamente, también tienes el mundial al Miller. No lo olvides. A ver, amigos, ayúdenme, A ver, espérense. Para ir ahí tengo que saltar, ¿no? Pero ¿cómo salto? Ya vi, a ver. No soy infalible, pero creo que puede haber Ya vi. esferas cerca. Ahí está, ya. Ahora soy bien pro. Espérense. A ver, ahora sí. La de velocidad combinada con la de gravedad. Ahí está. Y ahora sí, a ver, pongo una de gravedad ahí. Pero ¿cómo hago para que den vuelta? Chis. No, ya entendí. No, es que no tiene que ir para allá. Tengo que... Aquí pongo la de velocidad y pongo la de gravedad. La pongo aquí. Exactamente. Estuvo bueno. Y ahora sí. Salen volando bien padre. Lo logré. Parado la anomalía. Ahora estamos un paso más cerca de detener el cataclismo dimensional. Arriba está la esfera, exactamente, sí. Quizás lo mismo, salta y arriba está la esfera, exactamente, sí. Gracias. Justo. Adiós, señor cocodrilo, me cayó bien cocodrilo azteca filosófico. Dice Ann Miller. Espérense, vamos a ver la cinemática. Entonces digo, mira Mort, tú Mort y Mort deberían esconder esa Mort y limonada Mort. antes de que Mort aparezca. Mortos son Mort. ¡Lo salvaste! ¿Cómo hiciste?
Creo que no sé. Rivet, ¿cómo estás, Miren quién es. No vas a creer mi suerte de hoy. Mi viaje a Nefarious City no pudo haber salido peor. Destrocé mi nave. Tú déjale eso a la vieja Mort. Bueno, suponiendo que trajiste la pieza que pedí, pondré esta chatarra en perfectas condiciones. Solo tengo que bajar el puente gracias, y gracias. llevaré a mi escondite. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ya te vas a enterar. Repara la anomalía. Dice Miller, sí, pero ahorita estoy tomándome esta noche de limbo existencial porque también quiero ser popular como esos que acaban la carrera y ya no saben qué hacer de su vida. No, chis. Esta woman se mamó. No, pero está bien. Te cuento un secreto, Miller. Yo también cuando acabé mi... ¿Por qué tiene esa marca ahí? ¿Pistola de plasma? Eran balas para la pistola de plasma nada más. Yo también cuando acabé la carrera, ya me titulé. Bueno, es que todavía no, más bien que así tienes mucho que hacer, porque todavía te falta el servicio social y eso, ¿no? O sea, sí, todavía te falta. Pues yo también ya cuando me titulé y acabé todo, sí me eché todavía como unos 3 meses de Nini. Porque yo me titulé como en septiembre o algo así. Entonces luego ya hicimos pues las catrinas de Día de Muertos, ofrendas. Y luego todo diciembre, pues, así como que pues todo lo de Navidad. Y luego mi cumpleaños en enero. Entonces me eché así 2, 3, 4 meses de Nini. Y ya como que en febrero... Mi guante puede interactuar con esa falla o lo que sea. Dimensional. Sí, intenta apuntar a la falla. ¡Wow! ¡Qué divertido! Dice, el poderoso cocodrilo espiritual está jugando frío y caliente. Dice, hay que hacer un saludo así de amigos. ¿Cómo? Hay que hacer un saludo de amigos, de amigochos. ¡Oh, no! Sí, alcancé a llegar. También una de las cosas bien padres de este juego y que aprovecha mucho las capacidades del Play 5 es que vean cómo hago ese tipo de teletransporte así en fracciones de segundo. ¿Ya vieron? Pero que está bien cool. Vamos a seguir por acá explorando a ver qué nos encontramos. Pero sí, no te estreses, también se vale tomarse algunos días, algunas semanas, algunos meses de ser Nini. La verdad es que es muy saludable para el ánimo y para la mente, ¿no? Porque también después de tantos años y tantos meses de estar estudiando una carrera y preparando todo y preparando exámenes, pues también se vale, pues de vez en cuando, pues... ¿Otro? Ahí vamos a convertirlo en... ¿Y dónde está mi nueva arma? Vamos a hacerlo, vuelvo a hacer... Sí me dio. No, hay que hacerlo Bulbasaur. Fíjate. Me quedé atorado. No, ya no tengo. Y es que hacen ahí nomás viéndome. Pues pónganse a hacer algo. ¿Cómo que ahí nomás me están viendo?
Le subí de nivel al señor Bailongo. ¡Ah, ya le! Estoy... Gracias por vigilar. Voy a ver cómo llegar. Estoy bien menso, amigos. Me acabo de dar cuenta que se llama señor Bailongo porque es un hongo, vean. O sea, voy a desperdiciar uno. Pero vean, el señor Bailongo es un hongo. Me acabo de dar cuenta que así se llama. Porque estoy re menso. A ver, dejen agarrar acá. Me acabo de dar cuenta que se llama el señor Bailongo porque es un hongo. No, soy remenso. Dice, estoy jugando y acabo de decapitar a 3 niños al mismo tiempo. No, este men es bien pro papu. Dice, ya tengo un título y este segundo lo voy a sacar pero más relajada porque tengo otros planes. El primero lo saqué a la par de las materias y me costó un mes de efectos de salud secundarios. No, tómate tu tiempo, además estás bien jovenaza. Hasta. Los Morts, pero les gusta demasiado usar esas válvulas. Ok, vamos a ir acá. Ahí está. Uff. Uy, güey. Dice Yamel Valenzuela, quiero pedir un saludo sonidero por felicitación por terminar su carrera, por favor. Sí, pidan sus saludos sonideros, saludos sonideros y saludos a Ann Miller porque terminó su carrera, damas pro. Que pase la pista número 4, el baile de... ¿Cómo se llama el vals? Se le solicita al doctor Eric Mancilla que pase con la festejada Ann Miller la pista para el vals de felicitación por su carrera. Saludos. Un saludo como el que hicieron los personajes en la cinemática con diferentes para de tac 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 pum 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 pum, como el de Arnold, ¿no? El de Arnold que era como... Dice Arminer a Yamel, ¡ay, es la mejor! Las dos son las mejores, todos aquí son los mejores. ¿Cómo no estoy viendo ahí los cocodrilos y no los quiero atacar? Bueno, ya vamos a sacar al señor... El señor Bailongo, que no me había dado cuenta que... Ah, no tengo... Me gusta cuando se pone bien intenso, con mucha acción. Uy. Ahora, ¿quién me está atacando? No, me voy a caer. Ah, pero sí me caí, no me caí al ácido sulfúrico. ¿Dónde estoy? A bailar. Me encantaría que tuvieras un propulsor, puerca. ¿Tuerca? ¿Puerca? ¡Ah! Uy, güey, casi me caigo. Ah, que esos los esquivan, ¿verdad? ¡Maldita sea! Y vamos a ver a la nave. Bien, ahora bajemos el puente. Gracias, Millet. Acabábamos de sellar tu escondite cuando aparecieron esos Alborotores. Ah, me quedé atorado. Dice Tuentapillo, el próximo jefe que enfrente, la victoria se la dedico a los que estén en el directo y al químico. Eres el mejor, Tony Tapia, el mejor. Me voy a dedicar sus muertes en
El Ninja Gaiden. ¿Qué tan difícil está ese juego? A mí se me hace que está bien difícil, por eso hasta me da miedo jugarlo. También el que llamé siempre jugaba, que nos cuenta que jugaba, ¿cómo se llama? Tenchu, también siempre se me hace, está bien difícil. Ah, ya me acordé que le iba a subir todavía más el nivel de dificultad. Yo creo que para el próximo stream sí le subo el nivel de dificultad. Vamos a bajar el... ¿Qué? ¿Really, Puente? Tiene que haber otra forma de cruzar. Vamos a ver cómo cruzamos este puentecito. No podrás saltar al otro lado. Ay, sí. ¿Estaba explorando? ¿Cómo me regaña el Clank? ¿Qué tonterías? Ah, aquí tengo, mira ya. Tal vez me arrepienta, pero... ¿usamos el velocíptero? ¿Qué hay con eso? ¡Ah! Ah, ya lo vi. Y estoy jugando en modo difícil. Igual y para el próximo stream le cambio la dificultad porque a veces sí se llena mucho de enemigos, pero a veces no es tan difícil, ¿no? Como que sí ha estado medio fácil. Aunque sea normal, siempre juego normal. Ir a la fábrica de Gelatonio. De Gordolfo Gelatonio. Ay, les voy a contar un poquito de qué va esa historia, porque... Ah, pues acelero, ¿no? Oh, no. Oh, no. Hay muchos. Hoy no viene. Ah, sí me alcanzó a dar, maldita sea. Gordolfo Gelatonio. Oh no, ya no tengo. Oh. Ay, güey. Ahorita les cuento de qué va la historia. A los que no estuvieron el stream pasado, les voy a contar. Y ahora mi enemigo final, las válvulas de los Morts. Mi enemigo final. Se siente bien bonito caminar aquí entre... Porque, por ejemplo, cuando camino como por aquí que está sólido, se siente diferente a que cuando camino por aquí que está como el agüita, ¿ya vieron? Aquí es como agüita. Como que son charquitos, se siente... O sea, sí se siente en el control como los charquitos. Aquí se siente como seco. Y aquí se siente como el charquito. Entonces les voy a contar un poco la historia, porque si no estuvieron en el stream pasado, como que se han de preguntar, ¿y esta tlacuacha qué? ¿O qué? ¿Y dónde está el otro tlacuache? Y porque hay como muchas dimensiones, y porque hay como portales dimensionales. En el stream pasado, que fue el inicio, pues nos explicaron, ¿no? Que
me explicaron que Ratchet pues es como el único en su especie. Entonces Ratchet era el único en su especie y pues estaba triste, ¿no? Porque en todo el universo ya no existía otro tlacuache como él. Entonces Clank, que es el robotcito que saca atrás, fabricó, reparó como una pistola dimensional para que fueran a otra dimensión a buscar otros igual como él, para buscar como a su familia, ¿no? Pero el malo les robó esa pistola y hubo como una batalla, y en esa batalla pues se rompió esa pistola dimensional, entonces hizo que todo el universo estuviera como en peligro y que se estuvieran ahorita como combinando todas las dimensiones. Y Clank en esa como explosión dimensional pues fue a caer en esta dimensión donde había otro Lombat, otro Clank, pero es mujer y se llama Rivet. Y se llama que ya se va a dormir. Nos va a mandar muchos besitos de buenas noches. Gracias, Ramelita, por acompañarnos. Eres la mejor. Descansa. Descansa, eres la mejor. Perfecto. Si son nuevos amigos, no olviden dar en el botón de seguir. Vamos a seguir toda la historia de Ratchet and Clank Rift Apart. La vamos a pasar en vivo. Completita. ¡Ah! Me encontré un tornillo. Un tornillito. ¡Ah! Unos mosquitos. Unos chinconcuyas. ¡Ah! ¿Quién? Maldito chiconcuya. El chinconcuya me andaba ahí picoteando. Muy bien. Ah, se siente bien padre andar acá en el charco del agüita. Se siente bien divertido. Vamos acá a agarrar esta metanfetamina. Ahí está. Metanfetaminas. Las metanfetaminas son lo máximo. Tenemos que... Nos falta una isla de la izquierda. Ah, pero no podemos ir para allá. Bu. Ah. ¿Dónde estoy? Aquí vamos. O sea, vean los reflejos y la física del agua, se ve increíble. Y o sea, y se hacen como olitas. O sea, vean la física del agua, se ve increíble. Y aún así cosas que me mandaron los amigos en modo difícil. Yo casi nunca juego los juegos en modo difícil. De hecho, ahorita estoy jugando... Parece que hay que presionar las válvulas con rapidez. Sí, los mods tienen sentido del humor. Con rapidez, tengo que subirme al caracol. Es tan irónico, ¿no? O sea, el caracol es la criatura más rápida de este mundo. Fui demasiado rápido que no la atiné. A ver, otra vez. Presionar las válvulas con rapidez. Sí, los mods tienen sentido del humor. ¡No! Parece que hay que presionar las válvulas con rapidez. Ya entendí, Clank, cállate. Listo, hora de descubrir la verdad sobre ti. Si tan solo... Ir a hablar con Ratchet. El Ratchet es la Quachet. Yo siempre saliéndome del camino.
Pero no, vamos a ir para acá. Así llegué. Siempre me gusta explorar a ver qué nos encontramos. Hogar, dulce Ratchet, ¿Por qué desconfías tanto de mí? Mira, no me llevo bien con los robots. En especial cuando destruyen mi galaxia. Yo no soy así. Solo quería ayudar a Ratchet a buscar a los otros Lombax. Pronto sabremos la verdad. En cuanto los escanee a ti y al infobot que encontré en Nefarious City. Aquí esta parte está bien padre, o sea, ven. Porque, o sea, está aquí renderizando al mismo tiempo el mundo como fangoso. Y acá al mismo tiempo está Muchos explosivos. renderizando este mundo. ¿Ya vieron? O sea, nos pasamos de un mundo a otro así en fracción de segundos. Ven, o sea, aquí estoy en un mundo y brincamos a otro mundo completamente diferente sin tiempos de carga. La verdad es que está increíble. Raditanio. Ay, ¿por qué hay tantos de estos explosivos? Ah, es que para que me pueda subir. ¡Tus músculos están mortales! ¡La Lombax! ¡Sí! ¡Por fin! Estoy haciendo un desmouse por acá. Bienvenidos amigos al laboratorio de Químico Gamer. También otro aspecto donde podemos ver la gran capacidad de Play 5 es, vean, la cantidad de partículas y de cosas que todo el tiempo durante el juego se están moviendo. O sea, vean en el suelo, pues todas las platitas siempre se están moviendo. Vean ahí como se ven como partículas flotando, se ven como los asteroides y siempre hay un montón de cosas flotando y un montón de elementos en la pantalla que se están como cargando en tiempo real. Soy el más prep. ¡Sí! Dice Tony Tapia, ya logré matar a los malditos enemigos. Eres el mejor. Y se me olvidó decir que ya puse las imágenes del mando y mis audífonos en Discord. Vamos a ir al Discord. Vamos al Discord a ver. Vamos a ver amigos, vamos a ver. ¿Qué nos mandó Tony Tapia? Unos audífonos, le regalaron unos audífonos tan bonitos, son unos azulitos. Ahí medio se ven. Y a ver su control. Ah, es transparente, así bien. Ese es como moda noventera. ¿Alguien de aquí es noventero? ¿Se acuerdan que en los 90 se puso muy de moda todas las cosas así transparentosas, ¿no? Hasta había unas Mac transparentes, también había los Tamagotchis transparentes, así se puso de moda en los 90 las cosas transparentosas. Está bien padre ese control transparentoso. A ver, vamos a ver qué armadura nos dieron. ¿Qué armadura nos dieron? El torso, ¿cuál nos dieron? Piernas. ¿O qué nos dieron ahorita? Ah, estas, las botas, ¿no? Dice, recibes un 10% menos daño de las fuerzas de Nefarious. Vamos a equiparlas. ¡Órale! Está bien padre, soy Cyberpunk. Dice que además que el control tiene luces LED. Ah, o sea, es como retro noventero, pero además así gamer pro. Qué genial. Ah, también cuando utilizo como el helicóptero también se siente bien padre en el mando de Play 5 con el DualSense. Vamos a seguir. Vamos a seguir ese robotzin. El robotzini.
Vamos a seguir también juntando más monedas para comprarle más armas a Doña Robotina. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un laboratorio. O sea, ese es mi escondite. Esto es muy innecesario. Ah, lo están usando como videocasetera. Ya vio a Ratchet. Un Lombax. Dice Ok. otro como yo. Bueno, decías la verdad. Tal como he dicho. O sea, todos estaban dudando de nosotros. Tu Nefarious se parece mucho al mío. Y es igual de malvado. Y ese Lombax. Sé que parece una locura, pero ¿Crees que él es tu contraparte dimensional? algo así. Mira, lo que sea que esté pasando, podemos solucionarlo. ¿Juntos? Creí que los robots no eran lo tuyo. No todos los robots, solo muchos. Ya sabes, está el emperador, sus estúpidos seguidores, piratas. Sí, ya sé que es irónico. También es parte de robot. O sea, odia a los robots, pero es parte de robot. ¿Tú lo lamentas? Aunque fui yo la que vio tu diario mental. Tu diario mental. Bip, bip, bip. No. Bup, 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 bip. Bip, 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 bip. Oh no. Oh no. Dice Ann Miller, la mejor parte es que ni había nacido ni en los momentos, así que para él es moda actual. ¡Ay, no! ¡No! No. Dice, te queremos, Tony. Yo también los quiero, dice el Tony. ¡Ey! ¡Ese es mi robot fastidioso! Ese es mi robot fastidioso. Para neutralizar bola de... Déjeme ir a explorar, papus. ¡Ya! ¡Resiste, tuercas! ¡Ya voy! ¡Tuercas! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Esquiven, esquiven, esquiven. Oh no, oh no, oh no. No. El Acción estabilizador que turbo. muerde ese arrastrópodo debe estar en la espalda. Si puedo subir y golpearlo, lo derribaré de una buena vez. ¿Para cuáles rampas? Tengo que... Dice que en las rampas... Oh. Debo golpear el estabilizador. ¡Qué buena mecánica! Saludos a los que están en Twitch, amigos. Dejen sus comentarios. Aquí lo están leyendo, Aquí los veo, es el de Forro Method. Uno. Por la aniquilación. ¡Oh! ¡Devuélveme a mi robot! Ese no lo puedo hacer, Bulbasaur. ¡Ah! No, este no se hace Bulbasaur, amigos. ¡Chin! Jamás me cansaré de este láser. Francamente, no estoy impresionada. ¡Ah! El generador de emergencia casi restauró el estabilizador de vuelo. ¡Ah! ¿Qué?
Me gusta este movimiento. Con movimiento. No se mueva, señor. Vamos a sacar al bailongo. Perro. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Hora de cambiar de táctica. Lanzando explosivos anfibios. Explosivos anfibios. Tengo que salvar a Tuercas. Para llegar al estabilizador de vuelo tengo que subir a la espalda de esa cosa. No, no, no. Así, sí. Me voy a pasar. Ay, casi me pasa. Oh no, oh no. Ahora tu destrucción está casi asegurada. ¡Enfréntame! Cuidado con la cabeza. Sí me dio. ¿Por qué no me dejas manejar esa cosa? Amigos, ¿qué esperes? Hay que estar tomando, viendo muchas cosas a la vez. Está bien complicado. No alcanzo a esquivar. No te muevas. Ay, no te muevas, dice. Claro, tú no te muevas. Oh no. Piensa rápido, Lombax. Ahí está, vamos. Esto no se ve bien. Tuercas. El tuercas. Viniste El por twerking. mí. Gracias. Ya se van a hacer amigos. Sí, bueno, aún tenemos trabajo por hacer. Deberíamos ver si Mort reparó la nave. Vean el nivel de detalle, o sea, todo está como bien detallado y todo el tiempo digo que hay muchas partículas y un montón de monstruos y un montón de cosas por todos lados todo el tiempo. Ay, todavía nos faltan un par de islas por explorar. Pues ahí padre, o sea, cómo nos enfrentamos a este monstruo gigante, la verdad es que está bien genial. ¿Qué tal si te doy un amplificador de señal? Dice Antonio Tapia, al final no hubo jefe en este capítulo. Encantador. ¿Es por capítulos? O sea, no es como tan lineal o como es. En este infobot, pero casi. ¡Rivet! La nave está lista y esperándote. ¡Mort, la reparaste! Gracias. ¿Listo para ir? Por supuesto. Por su pollo. Por su pollo. No hay acá un caracolito para ir a explorar. Quiero explorar. Aún más. Nos falta explorar.
Ahora tengo algunas islas que aún están como inconclusas. Pero aquí no hay caracolito. Vamos a buscar un caracolito para ver si podemos explorar aún más. Porque ven, me falta aquí esta isla, acá y también la de acá. No nos podemos ir hasta que exploremos toda la isla. Dice, estoy en el 4 y acabo de pasar al 6. Ah, caray, ¿cómo estoy en el 4 y acabo de pasar al 6? Ah, ya le puso que no, que al 5. Y yo, chis. Es tan pro que pasa 2 niveles en uno. La señorita Zurkon abre sus puertas. A la señora. Veo que sabes reconocer la buena mercancía. Próximamente dice. Y empezó a preguntar sobre los engranajes del Repercutor. ¿Y por qué haría eso? Exacto, eso es lo que dije. Le dije, Mort, ¿me viste cara de ingeniero mecánico? Soy ingeniero eléctrico. Increíble. Debes derrotar a más villanos para mejorar esa. Después de eso. Y vamos a completarla todo. ¡Oh! Esta ráfaga de poder Mejor. sí que puede sentirse. ¿Qué esperas? ¡Mejórala! Señor Bailongo. Me temo que ya tienes esa. Esa mejora te encantará. Daño secundario. Repercutor y rociador. Así vamos a irnos. Dice, sí te lo recomiendo el Ninja Gaiden, aunque a ti se te va a hacer muy difícil de pasar, pero le vas agarrando el truco. Oh, como todo el mundo sabe que soy un manco. Solo es en digital. Dice, justamente dice al Miller, ¿acaso le estás diciendo manco a mi amigo el manco? Necesitas una mejora. Primero súbela de nivel y luego vuelve para mejorarla. Mira nada más quién me visita. Esas cosas púrpuras en el cielo. ¿Alguna vez habías visto algo así? No desde la fiesta de despedida de Mort, pero no duraron más de 5 horas. ¡Es cierto! Eso sí que fue una fiesta. Acá había un... Ah, sí, aquí está un cangrejín. Digo, un caracolito. ¿Ya me van a dejar pasar a más lugares? Ah, creo que sí. Ya me van a dejar pasar, amigos. Vamos a explorar las islitas que me hacían falta. Pero ¿cómo me subo aquí? Esta oportunidad. Dice sí y no, solo que aunque esté en modo fácil está súper difícil. Le están diciendo Malco al manco. Sí soy, confirmo. ¡Ah! Al Miller eres la mejor.
También ir en el agua se siente bien padre, así como que vibra. Se siente así como acuoso el asunto. Pero no sé cómo me subo. Maldita sea. Vamos a subirnos a este por si me muero. Ya nada más salgo en este para no salir hasta el otro de allá. Pero tengo que ver cómo me subo a esas plataformas. ¿Me puedo subir a estas piedritas de aquí? ¿A cuáles piedras me tengo que subir? Hablando de manqués, amigos, a ver, ayúdenme. ¿Cómo me subo a esas plataformas? No veo. Dice, confirmo, reafirmo. Confirmo, firmo y reafirmo. Gracias, Amile, gracias por el apoyo, gracias. ¡Súbete ahí, pinche fíjate! El químico, ¿me están diciendo manco? Ah, eso el químico manquea. Manqueando en Spanish. Manqueando en español. Así es, amigos, si son nuevos, únanse a la página. Únanse al proyecto. Manqueando en español. ¡Súbete! Mamá. Profesor Giovanni, estoy muy estresado. Ya me estresé. A ver, vamos a buscar. ¿Por dónde nos subimos aquí? A ver, vamos a buscar. A ver. Manqueando en Spanish. Creo que aquí ni debería de estar. Creo que me estoy subiendo en lugares que ni debería de subirme, pero en fin. A ver, eso tengo que llegar ahí. No sé si era la manera adecuada, pero lo hice. Manqueando for the win. Manqueando en la vida. Hola, señora. ¿Qué tranza? Vamos a seguir explorando. ¡Uy, güey! Casi la cajeteo. Oigan, amigos, por su casa no se ha estado inundando. Ayer vi en las noticias que se ha estado inundando en varias partes de la ciudad y el estado de México. Cuéntenme si también se ha inundado en sus respectivos pueblos. Nomás aquí en mi casa, creo que el sábado o el domingo, no me acuerdo, si cayó un montón de granizo así bien padre. Pero no se ha inundado tan feo como vi que algunos, creo que en Tlanepantla, ¿no? Y también estaba comentando ayer el Mayito que en... ¿Por qué me regresó aquí? Yo no quería regresar aquí, yo quería regresar donde estaban mis amigos oncos, digo, los caracolitos. Pero está bien, a ver, vamos a ir para donde nos regresamos. Vamos a seguir explorando este mundo, amigos.
Vamos a seguir explorando el mundo. El mundo de Big Man. Pero entonces, ¿cómo me salgo de aquí si aquí no hay caracoles? Caracoles. Oh, no. Que no me regresa ahí. O no. A ver si no la cajeteé, amigos, y me voy a quedar para siempre aquí. Te doy la vida. Veo que sabes reconocer la buena mercancía. O no, a ver si como llegué aquí como de manera incorrecta, a ver si no me voy a quedar aquí atrapado para siempre. Vamos a ver si de aquí alcanzamos a saltar hasta allá. No, no alcanzamos. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¡Ah! Creo que ya... Dice aquí no ha llovido, pero soy un desierto, así que no se inundan. Maldita sea. Creo que ya rompí el juego, amigos. Dice, creo que no me tenía que subir aquí. Me subí a la fuerza. No me tenía que haber subido aquí. Y ahora no hay manera de... Ya rompí el juego. ¿Y ahora cómo me regreso, papus? No manchen, no manchen. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Es mejor que evites esos golpes. Deberías sanar antes de proseguir. Oh no, F, ya lo bugueaste, F. Sí, es que de hecho vieron que me subí aquí, pero me subí por esas piedras que ni siquiera eran parte del mapa y estaba todo bugueado y logré subirme, pero creo que no tenía que venir aquí. Ya lo bugueé, maldita sea. Es que para allá no alcanzo a saltar. Todo ese es ácido y no puedo ir por el ácido. Ah, el corazón se siente bien padre cuando estoy a punto de morir, vibra el control así como corazón. Pum, 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 pum. Amigos, me perdonan, ya bugueé otro juego. Ay, profe, soy Giovanni. ¿Necesitas armas? Tengo todo lo que necesitas y más. Necesito irme de aquí, señor, ayúdeme. Tómate tu tiempo, cielito. Señora, ayúdeme. Ah. Ah, ya me revivió acá. Estuvo bien que me revivió acá. Pero de todos modos necesito un... Oh. Donde hay un caracolito, saca sus cuernos al sol. El juego ya me puso a hacer una prueba de valor, maldita sea. ¿Cómo es una prueba de valor? A mí este juego me hizo hacer una prueba de valí barriga. Oh, no, así. ¿En tu casa no se inundó, Samuel?
Oye, ahorita que me acuerdo de desastres. ¿Vieron que se cayó un edificio, creo que en Miami? Así como un, o sea, no, pero no era un edificio ni viejo ni pobre, así un edificio de departamentos así bien pros. Y se cayó, no manches, estuvo bien feo. ¿Lo despertamos? ¿O no lo despertamos? Ya lo desperté. Nomás por la diversión vamos a matar. Vamos a... ¡Uhú! ¡Ah! ¡Se me dio! ¡Ah, espérate, señor! Dice, mata 5 Urutrons. Me dieron un logro por matar a 5 dinosauriotes. Dice, te ponen a 50 enemigos de 5 en 5 y los tienes que matar. Si lo logras te dan una recompensa. No, ma, qué estrés. Esos desafíos me dan mucho estrés. De esos desafíos había en God of War, en el último que andaba jugando. Y no, sí me daban buen de streams. Me daba el streams. Ah, me hubiera tomado, ya no me acordaba que hay modo foto. Hay modo foto, me había tomado una foto con el dinosaurio que estaba ahí dormidito. Me encanta divertirme, hasta cuando no quiero divertirme. Vamos a explorar acá. Ya lo terminé. No, este men es bien pro, papu. Deberías de streamear para que veamos cómo eres de super pro. Si te iría a ver, Tony Tapia. Debe ser mejor. ¿Te imaginas tú cuando vivas con Yamel? ¿Lo despertamos o no me... ¿Qué? ¿La despertamos o no la despertamos? Ah, ya la desperté. No, va a ser al revés. Porque ya soy bien madrugadora. Yo soy el que me despierto bien tardísimo. Esto me gusta mucho presumirlo. Vean, esa es la potencia de Play 5. Aquí estamos en todo este mundote que está renderizado en tiempo real. Y en una fracción de segundo nos vamos a... Vean, aquí estamos en otro mundo que también está renderizado en tiempo real. Todo. Y sin tiempos de carga, o sea, mira, ¡pum! Pasamos de un mundo a otro totalmente diferente sin tiempos de carga. A ver, es que está increíble. Está increíble. Ya tengo... Dice, no tengo ni capturadora ni... ¿En qué estás jugando? ¿En Switch? Es que sí, para Switch sí es necesario la capturadora. Porque, por ejemplo, ahorita yo en Play 5 estoy capturando directamente hacia el... De Play 5 lo estoy mandando a YouTube directamente a 1080, 60 frames. Ay, cabrón, ¿cómo paso para allá?
Ah, no manches, está bien padre este nivel. Dice sí en Switch. No mames, en este nivel yo puedo hacer mi propio caminito. Bien, genial. Pobrecito. También está padre porque, o sea, aquí esta pistola, si le doy hasta medio, si le doy nada más medio gatillo, danza una bala nada más, pero si le hago hasta el segundo tope, porque tiene dos topes el gatillo adaptativo. Entonces el primer tope lanza uno, y si le doy hasta el segundo tope ya me lanza un montón. Es otra de las características de Play 5. ¿O no? Ya me mataron otra vez, dice Tony Tapia. Estoy segura de que eso fue todo, así que debería volver a la misión. Le digo que está bien genial. Cómo se pasa de una dimensión a otra. Aquí rompiendo todo. Vamos a romper todo. También lo que está bien padre son los charquitos. Se ve bien padre los reflejos en los charcos. Sáquese. Pobre ranita y no le estaba haciendo daño a nadie y yo... Sáquese. ¿O no? Ok, para acá ya exploré. Tenemos que ir para acá, amigos. Tenemos que explorar todo este mundo para ver que no haya nada escondido. Dice, es que en este capítulo me cambiaron de personaje, dice Tony Tapia. Será bien genial poder ver a Tony Tapia jugar, la verdad, será bien genial. Pero sí, lo único malo es que para el Switch sí no hay otra manera de transmitir que como una capturadora. Porque les digo, Play 5 puedes transmitir directamente hacia YouTube. Es lo que estoy haciendo yo ahorita sin capturadora. Estoy mandando la transmisión a YouTube. Y en Xbox puedes mandar la transmisión directamente a Twitch. Está bien padre el agua. Pero Nintendo sí, ya ven que Nintendo es bien payaso y no deja transmitir. Nintendo sí es muy estricto en esas cosas de compartir y así, pero pues está padre, o sea, Nintendo se aprovecha, ¿no? Porque los streamers como yo ahorita, pues les hacemos publicidad a juegos, ¿no? Que mucha gente pues tal vez no conozca este juego y pues los streamers le dan publicidad. Entonces, la verdad es que sí es un poco ridículo que no quiera transmitir. ¿Cómo paso para acá? Hola, señora. Tómate tu tiempo, cielito. Estaba el cangrejo. Digo, el... ¿Cómo se llama? El caracolito. Caracolito.
está bien lejos, chico. ¡Ah, me caí! Se me quemó la colita. Hasta que estamos ahí, a ver, hacemos turbo, a ver si alcanza a llegar hasta allá. Consigan las suyas aquí. ¿O no? ¿Se puede llegar ahí? Oh no, volví a buguear el juego, para acá no debía de haber pasado. O sea, ya estamos afuera del mapa. Lo volví a hacer. Llegué a los límites del mapa donde no tenía que venir. Ups. Ah, chis, ¿cómo llego ahí? Y lo peor es aquí, como no tenía que haber... Estoy bugueando el juego, amigos. Buguear juegos es mi pasión. Buguear juegos es mi pasión. La pasión de Cristo. Buguear juegos es lo mejor. Ya voy, no puedo pasar para acá. Me va a pasar lo mismo que hace rato que lo bugueé. Es mejor que evites esos golpes. Me voy a matar a propósito, amigos. Dice, me pusieron una mujer cazademonios, dice Tony Tapia. Me voy a matar a propósito. Entonces, ¿cómo llego ahí? Ya vámonos. Bienvenidos, amigos, al laboratorio de Químico Gamer. Estamos jugando Ratchet Tlacuache, aunque ahorita estamos jugando con Rivet la Tlacuacha. Y pues este juego se trata que la historia es que ven que Ratchet es o sea, no es un Tlacuache, es un Lombat. Entonces es el único Lombat del universo. Entonces su amigo Clank, el robotcito, reparó o creó esta pistola como dimensional. Hijo de la fregada. Para poder, porque era su regalo, porque Ratchet se sentía solito, ¿no? De ser como el único Lombat. Entonces Clank pues quería ayudarlo, pues a buscar a otros de su misma especie. Estoy llegando otra vez a los límites del mapa que no tengo que ir. Entonces Clank creó una pistola para ir a otra dimensión a buscar a otros igual que Ratchet. Pero entonces los atacó el Dr. Nefarious. No más, estoy bien lejos de los confines del mundo. Acá ni debería de estar yendo, amigos. Estoy en los confines del mundo. Entonces había un desfile donde les hicieron una... ¿Cómo se llama? Como o sea, es un festival, un reconocimiento a Ratchet and Clank. Y entonces ahí atacó el Dr. Nefarious y les quitó esa pistola que creó Clank para ir a otra dimensión para buscar
más de la especie de este Ratchet. Entonces fue ahí donde empezamos a descubrir otros mundos, otros universos, y encontramos a esta otra Lombat, esa otra tlacuacha que se llama Rivet. Saludos a Eric Chan, eres el mejor, papu, el mejor. Dice pistola dimensional, me suena a Ricky Morty. Exactamente, de hecho es algo, precisamente es algo así, como la pistola dimensional de Ricky Morty. Pero entonces en una batalla que tuvimos con el Dr. Nefarious, esta pistola pues explotó. Y entonces se empezaron a combinar todas las dimensiones, todos los universos paralelos. Entonces pues Clank terminó en este universo paralelo donde Ratchet tiene esta contraparte femenina que se llama Rivet. Que yo le llamo Rivet la cuacha. ¿Qué onda, Eric Chan? Eres el mejor, papu, el mejor. Ando aquí yo bugueando juegos. Ando bien aquí explorando a ver qué nos encontramos. Pero tanto fue mi afán de explorar todo el mapa que llegué aquí a confines que ni debería de estar caminando por aquí y no hay nada de más. Hay un dinosaurio Anacleto. Soy un dinosaurio y... no nos podemos trepar al dinosaurio Anacleto. No. Ratchet. Vamos a... Maldita sea, les digo que estoy explorando lugares que ni siquiera debo de estar yendo. Y ahora no sé cómo regresarme. Y es la tercera vez que me pasa que voy a lugares que no debo y ya no sé cómo regresar, maldita sea. Voy a tener que otra vez hacer la suicidación. ¿Dónde estoy? Oh. Vamos a regresar a la otra isla. Vamos a seguir explorando todas las islas. A ver hasta dónde llegamos. Aquí voy con mi rayo veloz, el caracol, rayo veloz. Dice Tony Tapia. Lo dejé en el capítulo 6. Yo recordaba que los capítulos eran más lentos. O he mejorado, en serio si son rápidos los capítulos. No, ya mejoraste, eres bien pro, papu. Eres bien pro, papu. Su pinche madre. Ven ahí los... Ven esos costillotas también padres. Ok, por acá no hay paso. Ando de nuevo explorando lugares que no debo. No va. Otra vez estoy en lugares que no debo. Amigo, ya deme un manazo o algo. Ya no tengo que ir a lugares que no debo. Solo por estar explorando. ¿Cuántas horas creen que me tarde en este juego? Como 30 horas y sigo a este paso de yendo a lugares que no debo.
ya vamos a avanzar en la historia, amigo. Ya basta de explorar. Vamos a ir a donde tenemos que ir para continuar la historia. Ok. Vamos a máxima velocidad. Velocidad turbo. Ay, ando rompiendo el juego bien padre. Ando rompiendo el juego. Está bien padre como ando rompiendo el juego yendo lugares que no debo. Me encanta. No me regreso hasta allá. Ah, no me voy a regresar hasta allá. Ah, no. Vamos a tomarnos una fotito. Cuando te está persiguiendo la tóxica. Ocultar interfaz. Vámonos. ¡Ah! También para los pterodáctilos. Los pterodáctilos. Esas cosas púrpura en el cielo. ¿Alguna vez habías visto algo así? No, desde la fiesta de despedida de Mort. ¿Y qué dice? Fantasma, Moidoi, Capitán Quantum, Klachki. Yo. Atención, Resistencia. Subiré la lista negra del Emperador a nuestra red. Vamos, reparemos ese comunicador. Tenemos una dimensión que salvar antes de que el Emperador nos encuentre. Ya puedo ir a otros mundos, amigos. Ok. ¡Despegue! Como en el otro juego, ¿no? Que teníamos la nave espacial y podemos ir a diferentes mundos. ¿Qué estás pensando? ¡Vamos! Sácalo. Es que me siento un poco responsable por todo esto. Tal vez sea mi culpa que las dimensiones se estén desmoronando. Que Ratchet y yo estemos perdidos. Pues sí es tu culpa, Clank. Sí. Tú hiciste la pistola. Bueno, tu comunicador quedará reparado y eso es bueno.
Oh, sí. Oh, llegamos a otro mundo. Pero pues muy bien, amigos, gracias por acompañarme esta noche. Nos vemos el día. Gracias, Tony Tapia. Saludos a Ann Miller, a Eric Chan, saludos a todos los que andan por acá. A Yamel, que ya se fue, muchas gracias. Nos vemos el día. Yo creo que el domingo. Nos vemos, amigos, son los mejores. Adiós. Adiós, casi. Vamos a mandarle. También el Sheldon anduvo compartiendo. Eres el mejor, Sheldon. No manches, compartí como 50 veces. A ver, ¿a quién le mandamos? ¿A quién le mandamos 0 seguidores? Analizar.